Si Dios lo permite, la próxima semana el hermano Ramiro va a retomar el 74. ¿Ya no? Muy bien, que él va a retomar entonces el 74. Hoy vamos a ver algunos versículos del 74, pero si Dios lo permite, el hermano Ramiro ya la próxima semana podrá continuar con la exposición del Salmo 74. Por lo pronto hoy vamos a ver el 75. Y dice la palabra en el versículo 1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y al ver este video que acabamos de ver, gracias te damos por mostrarnos a Cristo, por mostrarnos quién es Cristo. Creo que eso sería todo el mensaje, si pudiéramos entender lo que significa darle gracias a Dios por Jesucristo. Pues cercano está tu nombre. Tú has revelado a Cristo, nos has dicho su nombre, está cerca de nosotros. Tu presencia significa eso, tu presencia es cercana a nosotros. Los hombres cuentan tus maravillas, ¿y cómo no lo van a contar? Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Dios está hablando en el versículo 2. Pero, dice, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Vamos a orar. Dios de mis padres, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, gracias. Nos unimos, Señor, al salmista en gratitud hacia ti. Gracias, Señor, porque precisamente las Escrituras es los tratos que tú tienes para con el hombre, la redención, Señor, pero también nos muestras el plan de la redención, nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Ayúdanos a entender esta verdad en espíritu, Señor. De hecho, estamos hoy reunidos, Padre, para exaltar a tu Hijo Cristo, para darle las gracias, para alabarlo, para adorarlo. Te ruego, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y hoy, en esta tarde, Padre, muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor. Gracias. Ayúdame, Padre. Ayúdame a que tú hables. Ayuda a mi debilidad, Señor. El Maestro es el Espíritu Santo, Señor. Yo solamente voy a señalar algunas cosas. Ayúdame, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este salmo es precioso. Es precisamente otro de los salmos de Asaf. Asaf escribió 10 salmos, el 73 al 83. Y por cierto, esa va a ser la tarea para ustedes. ¿Les gusta hacer tarea? ¿No? Pues ahora van a tener tarea. Leer Salmos 73 al 83, con el propósito de conocer más a nuestro Dios, pero también conocer a Asaf. En la semana platicaba con mi esposa y me decía,
ahora que estamos estudiando los Salmos y que estamos viendo el 73, el 74, conozco un poquito más acerca de Asaf. Entonces, si usted quiere conocer primeramente a Dios, pero después a Asaf, lea Salmos 73 al 83 y va a poder entender más el contexto, quién era Asaf. Me encanta estudiar el libro de los Salmos porque una de las características del libro de los Salmos es que vemos a estos hombres santos, entre ellos Asaf. Podemos conocer a estos hombres santos que nos demuestran de una manera real, vívida, colorida, cómo era la vida de estos hombres. Sus experiencias y sus conflictos espirituales. Pero también el libro de los Salmos ha sido de un gran valor para el pueblo de Dios, porque por ellos hemos sido edificados, hemos sido consolados, hemos sido exhortados. Y vemos cómo estos hombres de Dios que escribieron los Salmos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Tenían sus luchas espirituales. Y podemos afirmar que nuestras luchas espirituales también son paralelas a las que ellos tenían. Esto lo menciono, hermanos, porque en realidad no hay nada más desalentador en la vida espiritual que el encontrarse con aquellos que dan la impresión de vivir sin problemas, que pareciera que están en la cima de la montaña. Realmente ese tipo de hombres no nos sirven. Y podemos ver en las Escrituras que estos hombres se angustiaban, tenían sus luchas, tenían sus tentaciones, al igual que nosotros en nuestro diario andar. ¿No es cierto? Estos hombres sabían lo que era estar abatidos, lo que era estar en sufrimiento, lo que era estar en graves problemas. Nos describen sus inquietudes, sus temores, sus angustias. Eran hombres honestos, con problemas reales como los tuyos y los míos. Otra de las cosas que hace los Salmos es mostrarnos quién es Dios, pero también mostrarnos quiénes somos nosotros. Siempre las Escrituras nos muestran quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros y lo que nosotros somos en Él. Otra de las cosas que me llama mucho la atención y la estructura de los salmos es que cuando se empieza un salmo, empiezan con el final. Empiezan con la resolución a la que habían llegado. Y después en el salmo va desarrollando la idea de cómo fue que llegaron a esa conclusión. Siempre los salmos, o casi todos los salmos, comienzan con una conclusión. Y después el salmista va desarrollando cómo es que llegó a esa conclusión. Este Salmo 75 en particular nos muestra un mensaje profético. Lo que va a pasar en el futuro. La copa de la ira de Dios. El derramamiento de su ira. El juez justo y soberano de toda la tierra. Este salmo da una solemne advertencia contra aquel soberbio, contra aquel que se levanta en contra de Dios. Pero también a los justos, al pueblo de Dios, les da una asombrosa promesa y les da también esperanza. De hecho, el Salmo 75 responde una pregunta que se formula en el capítulo 74. Acompáñeme al capítulo 74 de Salmos, versículo 10. Ahí a una hoja o ahí mismo, dependiendo de su Biblia, pero ahí está cerquita. 74:10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo va a estar blasfemando tu nombre? El Salmo 75 lo contesta esta pregunta. Es importante notar cómo Dios
utilizó a Asiria, utilizó a Babilonia y a otras naciones para castigar a su pueblo. Y ahora castiga a estas naciones. Dios gobierna sobre todas las naciones. Dios es el regulador sobre todas las naciones. Él controla soberanamente la historia, de tal forma que se cumplen los propósitos y los deseos de Dios. Juicio y bendición. Juicio y bendición. Por eso es que le agradecemos y le alabamos a nuestro Dios. Ahora déjeme darle la estructura de este salmo. Del versículo 1 es la gratitud por su cercanía, porque cercano es su nombre. Esa es la estructura, ese es el bosquejo de este sermón. Número 1 es gratitud por su cercanía, y esto lo vemos en el versículo 1. Número 2, Dios es el juez y gobierna sobre todo lo creado. Versículo 2 al 6. Número 3, la justa ira del soberano juez. Versículos 7 y 8. Y número 4 y último, el resultado de la justicia de Dios. Versículo 9 y 10. Así es que vamos a empezar con el número 1. Gratitud por su cercanía. Versículo 1. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. El salmista comienza con el final. Le da las gracias a Dios. Y 2 veces lo dice. Gracias te damos, gracias te damos. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que darle a Asaf gracias a Dios? Bueno, el versículo mismo responde a esta pregunta. Porque cercano está tu nombre. Porque tú has revelado tu nombre a tu pueblo. Porque eres un Dios cercano a nosotros. No estás lejos, no estás apartado de nosotros, sino que eres un Dios cercano. Eres un Dios que se involucra, que tiene intimidad con su pueblo. Por eso es que el salmista le da las gracias. Cicerón, un filósofo de la antigüedad, dijo esto: la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas. La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas. Y es cierto, hermanos. Al ver este video que acabamos de ver, al ver lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, no hay otra cosa que darle gracias a Dios. Porque cercano está su nombre. Porque Dios nos ha revelado quién es Cristo. Porque Dios nos ha revelado cómo escapar de la ira venidera. Por eso Pablo dice, gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El salmista reconoce que tiene el favor de Dios al ser un Dios cercano. ¿Quién puede estar cerca de la presencia de Dios si es un Dios 3 veces santo? Si es un Dios justo, si es un Dios que no puede ver la maldad. El salmista estaba diciendo, gracias porque me permites estar cerca de ti. No es tanto que Dios esté cerca de nosotros, sino que nosotros estemos cerca de Dios. Y eso tiene una implicación muy grande, hermanos. Porque hoy podemos, a la luz del nuevo pacto, estar cerca de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras justicias, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No podríamos estar delante de Dios. Moisés pidió a Dios en Éxodo, déjame ver tu gloria, déjame verte. ¿Y qué dijo Dios?
No hay hombre que me pueda ver y vivir. No hay hombre que me pueda ver y vivir. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Pero el salmista dice, gracias te damos, oh Dios, porque cercano está tu nombre, porque hoy me permites estar cerca de ti. ¿Cómo es que puedo estar cerca de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Cordero está en medio de Dios y de nosotros. Y Dios nos ve a través del Cordero. Dios nos ve a través de Cristo. Y podemos estar hoy cerca y podemos estar directo en el trono de la gracia de Dios. No por nosotros, hermanos, sino por Cristo. Y proféticamente el salmista Asaf está diciendo esto. Tú eres cercano a nosotros y nos permites estar delante de ti y gozar esa intimidad y gozarte a ti y tener tu favor y tener tu gracia y tener tu perdón y tener tu amor, no por nosotros, sino por Cristo. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan las maravillas. Los hombres cuentan las maravillas que Dios había obrado a favor de su pueblo. Los hombres manifiestan las grandes cosas que Dios había hecho con su pueblo. Y esto, la palabra maravilla, la palabra maravillas hace referencia a las grandes y terribles maravillas que Dios había hecho en Egipto. Ahí mismo, Salmo 78, versículo 10 al 16, nos cuentan estas grandes y terribles y temibles maravillas que Dios había hecho a favor de su pueblo. Versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Antes de avanzar en esto, vean cómo el pueblo de Dios había tenido manifestación de Él, había hecho grandes obras con ellos, había hecho grandes maravillas con ellos y su propio pueblo las había olvidado. Y hermanos, esto quiere decir que si el pueblo de Israel las había olvidado, tú y yo tenemos la tendencia a olvidar también las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es una de las razones por las cuales estamos hoy aquí, para recordar las grandes obras que Dios hizo, para recordar, para no olvidar, para volver. Dicen que recordar es vivir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que recordar las grandes obras que Dios ha hecho y aplicarlos a nosotros en nuestro día a día para no olvidar lo que Dios había hecho. Versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y aquí viene la descripción de las grandes maravillas que hizo Dios. Número 1, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí está la descripción de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Pero también he dicho que este capítulo es profético. Tiene mucho que ver con la escatología, con lo que vamos a vivir más adelante, en el tiempo en el que Dios decida hacerlo. Acompáñeme por favor a Apocalipsis 15:3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso,
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Se fija cómo en el futuro nosotros también vamos a cantar las maravillas de nuestro Dios, las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a cantar, dice la palabra, el cántico de Moisés, que tiene que ver precisamente con esto, después de que Dios derrotó a Faraón y lo hundió en la mar. Pero también vamos a cantar el cántico de Cristo. Vamos a cantar las maravillas, pero le voy a dar un consejo. No se espere a estar en este tiempo para cantar las maravillas de Dios. Empiece a cantarlas hoy. Hermanos, una pregunta, no la conteste, piénsela usted. ¿Dios ha hecho maravillas con usted? Cántelas. Adore a Dios. Alabe a Dios por las grandes maravillas que Él ha hecho. Eso es lo que está diciendo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque cercano está tu nombre. Los hombres cuentan las maravillas, lo que tú has hecho. ¿Sabe una cosa, hermanos? No soy muy bueno para al final de las predicaciones dar las aplicaciones. Me gusta ir conforme vamos avanzando aplicando la palabra de Dios. Y yo creo que la primera aplicación que podemos tomar en esta tarde es, tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Soy agradecido con Dios? ¿Mi vida refleja gratitud para con Dios? Pero no una gratitud de dientes para afuera, sino una gratitud sincera. ¿Sabe que la gratitud se puede ver a través de nuestras vidas? ¿Quieres saber cómo es la vida de una persona que es agradecida con Dios? Humilde. Una persona que tiene gratitud en su corazón y que ha agradecido a Dios es una persona humilde. La característica de él es la humildad. Porque la gratitud es decir, yo no merecía esto. Y la gratitud o el favor no merecido produce humildad. Produce, ¿sabe qué? Deuda. Por eso es que Pablo decía, la gracia me hace deudor. Soy deudor a la gracia. Es sabio cultivar la gratitud en nuestros corazones, porque tenemos la tendencia a olvidar las grandes maravillas que Dios ha hecho. La mejor forma de cultivar la gratitud es no poniendo nuestros ojos en la escasez, sino en Dios y en sus promesas. Cuando no hay gratitud, nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras circunstancias, miramos nuestros alrededores. ¿Y sabe qué es lo que llega a la conclusión nuestro corazón? Dios es injusto porque no debería de yo estar pasando lo que estoy pasando. Es cuando la soberbia, la ingratitud sale a flote. Cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos y a decir, yo merezco más de lo que yo tengo. ¿Sabe una cosa? Una persona agradecida tiene el sentido de la indignidad, se siente indigno. Una persona agradecida dice, yo tengo más de lo que merezco. Yo tengo más de lo que merezco. Aunque mis circunstancias sean pocas, yo tengo más de lo que merezco. Pero la persona malagradecida dice, yo merezco más de lo que tengo. Y quiero ilustrar esto
con un pasaje de la Biblia para ver esto acerca de la gratitud que debemos de tener con el soberano de los cielos, con el juez justo de toda la tierra. Si Dios ha determinado que tú estés pasando por escasez o teniendo prosperidad, Dios es sabio, Dios es juez, Dios sabe lo que te conviene. Y hay un pasaje que me gusta mucho. Vamos al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 2. Josué, Jueces, Ruth. Capítulo 2, versículo 10. Mientras lo busca, quiero darle el contexto de este pasaje. Ruth, enviuda, muere su esposo. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Ruth, enviuda, muere su esposo. Y ella ahora se encuentra con su suegra viviendo en un país extranjero, pobre, sin recursos, sola. Y vea lo que dice el versículo 10. Ella entonces, Ruth, está hablando de Ruth, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Se está refiriendo a vos. Ahora, note algo que me llama la atención en este pasaje. Bajando su rostro, se inclinó a tierra. Quiere decir que si bajó su rostro, entonces no tenía el cuello erguido. Y esta es una forma de nosotros hablar con nuestro Dios, no hablar con el cuello erguido. Alguien ha dicho en una ilustración: al cielo vamos a entrar encorvados, al cielo no vamos a entrar con el cuello erguido. Y esto es una ilustración precisamente que tiene que ver con la falta de ingratitud que muchas veces su propio pueblo le da a Dios. A veces nuestras oraciones parecen más reclamos que peticiones a nuestro Dios. ¿No es cierto? Quiero esto, quiero lo otro, te pido por esto, te pido por esto otro. Tú sabes, Señor, cómo he batallado. Tú sabes, Señor, cómo han sido injustos conmigo. Quiero esto. Nos portamos como niños berrinchudos, niños caprichudos delante de nuestro Dios. Pero vea a Ruth. Inclinó su rostro a tierra, se postró. ¿Y sabe qué estaba haciendo Ruth? Estaba recogiendo las migajas. Pero ella tenía un corazón agradecido y dice: ahora que he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, para que me conozcas, para que sea cercano a ti. ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan en la palabra la mujer sirofenicia? Cuando fue a Jesús y le decía que sanara a uno de sus hijos. ¿Se acuerda qué le respondió Jesús? No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Fuertes palabras. Pero ¿qué contesta la mujer? Sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa, los perrillos comen. Eso es gratitud. Y eso es lo que el salmista Asaf escribe en el Salmo 75. Gracias, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque nos has librado de tantos enemigos. Es cierto que estuvimos en cautiverio y lo merecíamos. Es cierto que tú utilizaste a estas naciones para invadirnos y lo merecíamos. Pero, Señor, tu gracia y tu misericordia ha sido a favor de nosotros.
Versículo 2, contesta Dios. No es Asaf el que está describiendo en el versículo 2, es Dios mismo quien habla. Y dice, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo estos dos versículos, junto con el 4 y el 5? Que dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Está hablando de el gobierno de Dios, de la providencia de Dios. Está hablando de que Dios tiene el control y que Dios gobierna en las naciones y que Dios gobierna en el tiempo. El pueblo de Dios no está a la fortuna, no está al azar, no está a la suerte, no está a la maldad. Es Dios quien controla. Dios controla la historia, Dios controla el tiempo. No es el azar, no es la suerte, es Dios. Y ¿sabe una cosa? Esto debería de quedar claro en nosotros. Porque no se entiende que haya cristianos hoy en día que antes de salir de su casa no hacen una lectura de la palabra de Dios, pero sí hacen una lectura de las cartas o de los horóscopos. No se entiende, hermanos, que alguien que se diga cristiano busque los horóscopos o busque la lectura de las cartas y no busque a Dios. ¿Sabe que hay cristianos que leen su horóscopo? Y esto lo quiero ilustrar con este ejemplo. Está una señora en un supermercado queriendo estacionar su carro y mientras estaba buscando el lugar del estacionamiento dice, Dios, ayúdame a encontrar rápido un lugar del estacionamiento porque necesito hacer un montón de cosas. Y mientras estaba hablando se desocupa un lugar y le dice, ya no te ocupo, Dios. Tuve suerte y encontré este lugar. O entre los mismos cristianos diciendo, que tengas buena suerte. No, lo que el salmista está diciendo aquí es, te tenemos a ti, Señor, gracias te damos, gracias porque eres cercano, porque tú controlas las cosas, porque tú controlas el tiempo, porque tú controlas todos y cada uno de los aspectos de mi vida, tú los tienes en control. Gracias. Se dice que Matthew Henry fue asaltado y le robaron unas pertenencias que él tenía. Y dijo, le preguntaron sus hermanos o sus colegas, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y decía, bueno, quiero darle gracias a Dios por 4 cosas. Número 1, porque esta es la primera vez que me asaltan. Número 2, porque me robaron la bolsa y no la vida. Número 3, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no tenía nada. Y número 4, le doy gracias a Dios porque me robaron a mí y no fui yo el que robé a otra persona. Gratitud. Pregunta, hermanos, en medio de tu circunstancia que hoy estás pasando, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero en medio de tu situación que tú estás pasando, ¿eres agradecido con Dios? ¿Ves las cosas como lo ve el salmista? ¿Le da gracias a Dios? Aún en medio, como Job, ¿te he de dar gracias solamente cuando las cosas van bien? No, te doy gracias aún cuando las cosas no vayan bien.
¿Somos agradecidos, hermanos, con Dios cuando las cosas no van bien? Darle gracias a Dios cuando las cosas van bien, eso cualquiera lo hace. Pero darle gracias a Dios cuando las cosas no van bien, solamente una persona que está cercano a Dios y que entiende a Dios y que camina con Dios puede darle gracias a Él. El contexto de Salmo 75, hermanos, era un momento en el cual el pueblo estaba pasando por momentos difíciles como hoy. Se estaban levantando grandes potencias, Asiria, Babilonia, Egipto por un lado, y todas ellas querían dominar y conquistar a Jerusalén, conquistar el pueblo de Dios. Hablar y darle gracias a Dios en tiempo de paz, eso cualquiera lo hace. Pero depender de Dios y agradecerle por los momentos que estamos pasando, como hoy, con toda esta crisis que está pasando en nuestros gobiernos. Y no me gusta hablar de política en el púlpito, pero es una realidad, es una inminente realidad lo que estamos pasando hoy en día. ¿Podemos darle gracias a Dios por eso? Podemos darle gracias a Dios por decir, tú tienes en control. Quien haya ganado las elecciones es porque Dios lo permitió y porque es su voluntad. ¿Puede ver usted eso en la vida? ¿Puede descansar en Dios? ¿O está todo temeroso? ¿Y quién va a ganar las elecciones? ¿Y qué va a pasar el día 20 de enero? ¿Y qué va a pasar con nuestro peso? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Sabe una cosa? Más adelante le voy a decir algo que sí debía de temer. Pero por estas cosas no debe de temer. Porque Dios está en control de todo. Versículo 2 dice, al tiempo que yo, Dios, señale, en ese tiempo yo juzgaré rectamente. Gracias a Dios, porque Dios es el juez de toda la tierra. ¿Y sabe qué? Su juicio es recto, es limpio, es santo, es puro. No es un juicio que recibe cohecho, que recibe soborno. Es un juez santo, es un juez puro, es un juez cuyo juicio es correcto. Juicio significa darle a cada quien lo que merece. Eso significa la palabra juicio. Darle a cada quien lo que merece. Versículo 2, vemos el terrible juicio de Dios. Al tiempo que yo señalare, yo juzgaré. Me levantaré y daré mi juicio. Y cuando dice que Dios se va a levantar y va a hacer juicio, se está refiriendo juicio en contra de los rebeldes. La justicia de Dios es adecuada, la justicia de Dios es correcta. La justicia de Dios es santa. Dios tiene su tiempo y nunca llega tarde. No llega ni un minuto antes ni un minuto después. Siempre llega en el tiempo correcto. Versículo 3. Se arruinaba la tierra y sus moradores. ¿Por qué se arruinaba la tierra y por qué se arruinaban los moradores? En otra versión dice, temblaba la tierra. La tierra tiembla cuando pierde el juicio. Y si Dios no tuviera misericordia de ella, de la tierra, se fundiría, temblaría, se vendría abajo. En ocasiones parece que la sociedad se está desmoronando, se está viniendo abajo, se está derrumbando. Pero otra vez, Dios tiene el control de todo. Dios tiene planes, Dios tiene intenciones con su gobierno. Él cambia el curso de los acontecimientos para que su pueblo sea preservado
y se cumplan las promesas que Él ha dicho. Yo sostengo sus columnas, es una metáfora. Es una de las 3 metáforas que utiliza en este pasaje. Esto quiere decir que el gobierno de Dios es eficaz. Es justo su gobierno. Dios lo sostiene y lo refuerza. Y ese es un motivo de agradecer. Por eso es que el salmista dice, gracias te damos, oh Dios. Versículo 4 al 6 dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Dios está haciendo un llamado a los rebeldes, deja de ser rebelde, deja de andar en soberbia, deja de andar en orgullo, porque mi juicio es precisamente contra ti. Deja de mostrar y hacer alarde de vuestro poder. Esta palabra poder en el original significa cuerno. Así como las bestias del campo, los toros, su poder está en los cuernos, asimismo el insensato, el rebelde, cree y se confía en su poder que él tiene. Grave error hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque aún el poder, aún las fuerzas, aún el talento, aún la sabiduría, aún la inteligencia viene de Dios. Pero muchas veces el rebelde confía más en lo que le ha sido dado que en el dador. Muchas veces confiamos en nuestros recursos. Bueno, tengo juventud. Bueno, tengo dinero. Bueno, tengo inteligencia. Bueno, tengo sabiduría. Y yo confío en eso. Dice Dios, no. Aprende de mi sierva Ruth. No andes con el cuello erguido, la cabeza baja. No hagáis alarde de vuestro poder. No confíes en el poder. ¿Por qué? Versículo 6 da la respuesta. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. En otras palabras, lo que está diciendo es, Dios a quien quiere humilla y a quien quiere exalta. No es por la suerte, no es por tus capacidades, no es por tu trabajo, no es por tu esfuerzo, no es por ti, es por mí, dice Dios. Y sabe una cosa, hermanos, nos conviene reconocer a Dios en nuestros dones, en nuestros talentos, en todo lo que Dios nos ha dado. Nos conviene andar en humildad. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Versículo 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a quien enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Número 3 es la justa ira del soberano juez. Cuando Dios decide juzgar al rebelde, al impío, escúcheme bien, nadie puede escapar de su juicio. La segunda metáfora es la copa. Y lo que está comunicando esta copa es la ira de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Dios tiene ira? Sí.
Dios tiene ira. Y dicen estos pasajes que ese cáliz, esa copa la tiene en su mano. Y es un vino fermentado, lleno de mistura. Y Él la va a derramar contra sus enemigos. La copa del vino es un símbolo del juicio de Dios. Ahora, al estar estudiando este pasaje, y al momento de estar estudiando la ira de Dios, Dios ha derramado la ira, su ira santa sobre los pecadores. Debido a la desobediencia de Adán, podemos ver que Dios ejecutó juicio contra él. También podemos ver cuando Dios derramó su ira al inundar este mundo, cuando vino el diluvio. Ahí vemos su ira. Otro ejemplo de la ira de Dios es Sodoma y Gomorra. Claros ejemplos de la ira de Dios cuando ha sido derramado sobre este mundo. También a su propio pueblo. Ha derramado su ira sobre su propio pueblo al mandarlos a cautiverio por 70 años. La ira de Dios era uno de los temas de los profetas en el Antiguo Testamento. Y podemos ver esa ira de Dios por todo y lo largo de las Escrituras. Pero al estar estudiando acerca de la ira de Dios, yo encontré 4 categorías acerca de la ira. 4 categorías acerca de la ira de Dios. Número 1, la ira de la siembra y de la cosecha. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela. No se reveló, no se va a revelar, se revela. Se está revelando la ira de Dios. Y yo encuentro 4 categorías acerca de la ira de Dios. Número 1, la ira de la siembra y de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cuando una persona comete pecado, sufre las consecuencias lógicas de ese pecado. ¿Qué quiere decir? Si yo ahorita voy y mato a una persona, pues la lógica sería que me metan a la cárcel y me castiguen por eso. Ahí se manifiesta la ira de Dios. Pero también lo vemos en Gálatas 6, 7 al 8, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Si tú siembras mentira, vas a cosechar ¿qué? ¿Verdad? Mentira. Si tú siembras juicio, vas a cosechar juicio. Esa es la número 1, la categoría número 1, la ira de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Número 2, la ira catastrófica. Esto se refiere a cuando Dios ha enviado grandes catástrofes y juicios sobre la tierra. Como ya lo mencioné, el diluvio, Sodoma y Gomorra, y cuando Dios ejecutó juicio sobre Egipto. Número 3, la ira de entregarlos. La palabra entregar es la palabra griega paradidomi. Guarda esta palabra porque más adelante lo voy a utilizar. Paradidomi. Esta palabra la encontramos en Romanos 1:18. Paradidomi. Cuando dice Dios los entregó a una mente reprobada. Está hablando de la ira de Dios. Y esa palabra entregar es paradidomi. ¿Qué significa? Que Dios abandona a un pecador. Esa palabra tiene que ver con el abandono judicial de parte de Dios. Abandono judicial de parte de Dios. 3 veces en este pasaje de Romanos 1 dice que Dios los entregó. Esto significa juicio de Dios al abandonar al pecador a pecar libremente. No más gracia restrictiva. No más gracia restrictiva. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, ¿quieres pecar? ¿Te deleitas en pecar? ¿Quieres vivir en pecado? No hay gratitud
La ira de Dios se revela porque no le dieron gracias a Dios. La importancia de darle gratitud a nuestro Dios. La ira de Dios se revela por la falta de darle gracias a Dios. Dios dice, ¿quieres pecar? ¿Quieres seguir en tu pecado? ¿No hay pensamientos de Dios en tu vida? Dice Dios, te entrego al pecado. No más gracia restrictiva. No más gracia restrictiva. Oseas 4:17, no lo busque, búsquelo en su casa. Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín le gustan los ídolos. Efraín se prostituye bajo los ídolos. A Efraín le gusta pecar. Dice Dios, déjalo. Te entrego. ¿Quieres pecar? Te entrego. Estas tres categorías de la ira de Dios tienen en común que son temporales. Pero hay una cuarta ira, la cual es la más horrorosa y la más espantosa. Esta es la ira escatológica y la ira final de Dios, la cual va a derramar sobre este mundo. Y el resultado final de esa ira de Dios es la condenación eterna al infierno de los pecadores que no se arrepintieron. No tengo el tiempo, pero si usted quiere saber más acerca de esta ira en particular, lea capítulo 14, 15 y 16 de Apocalipsis, para que usted vea las 7 copas de la ira de Dios que va a derramar sobre este mundo. Pero yo me quiero enfocar ahorita en la número 3, cuando dice Dios los abandonó, Dios los entregó. Mire, acompáñeme a Romanos 1. Capítulo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26 y versículo 28 dice 3 veces que Dios los entregó. ¿Se acuerdan cuál era la palabra que les dije de entregar? ¿Cuál era? Paradidomi. Paradidomi. Muy bien. Escúcheme bien. Hubo otro hombre al cual Dios lo entregó. Hubo otro hombre al cual Dios lo abandonó. Hubo otro hombre al cual Dios lo abandonó judicialmente, al cual Dios lo aplastó, al cual Dios lo molió, al cual Dios lo mató. De una manera tal que no se puede describir con palabras el sufrimiento de este hombre. Hubo un hombre que bebió hasta los sedimentos de la copa de la ira de Dios, hasta el último de la ira de Dios lo bebió. Y él, este hombre, oraba y decía, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Este hombre bebió la terrible copa de la ira de Dios.
Este hombre fue crucificado. Y cuando estaba crucificado decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has entregado? Este hombre es Cristo Jesús. Romanos 8:32. Dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, es la misma palabra que está en Romanos 1:18. Paradidomi. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Hoy entiende por qué Asaf vivía en gratitud para con Dios. Hoy entiende por qué nosotros vivimos en gratitud para con Dios. Asaf no era diferente ni era más bueno que Nabucodonosor o que Sennacherib. Era igual de pecador. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Lo que me asombra de Jesús es que Él bebió la copa cuando Él no era pecador. Nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Me ministra. Nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo tomó el lugar tuyo y mío, que debíamos de beber la copa de la ira de Dios. Y Él la bebió. Él fue propicio. Él soportó el castigo de la ira de Dios. Por 3 horas, Cristo fue abandonado por su Padre. Dios lo entregó. Dios lo entregó. Dios trató a su propio Hijo como si Él hubiera sido el culpable de todos y cada uno de los pecados que su pueblo cometió. ¿Sabe para qué? Para que ahora nosotros bebamos de la copa de la bendición que Dios ha hecho en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? El que está en Cristo, el que ha huido de la ira de Dios, es alguien que ahora bebe de la copa de la bendición. Nosotros no bebemos de la copa de la ira de Dios. Cristo la bebió por nosotros. Ahora entiende por qué el salmista dice, gracias Dios, porque cercano está tu nombre. Gracias Dios, porque tú a tu Hijo le diste a beber la copa de tu ira. Y todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que deposita su fe en Cristo, todo aquel que abandona su pecado y cree en Cristo, Dios ha puesto a Cristo como si Él hubiera cometido tus pecados, mis pecados, y se los pone a Cristo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje. Debemos de ver la intención del salmista y verlo con microscopio, pero también tenemos que ver la historia de la redención con un telescopio a través de toda la historia de la iglesia. Y esto es, gracias te damos, Señor, porque cercano es tu nombre. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Es lo que dice Romanos 7, versículo 24. Miserable de mí. Vea cómo se sentía Pablo. Un miserable, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién?
Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Acabamos de ver en el video Isaías 53. Nunca hubo maldad ni engaño en su boca, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo bebió de la copa de la ira de Dios. Por eso cuando estaba en Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre y el conflicto era grande. No era porque temiera el látigo romano. No era porque temiera a los clavos. No era porque temiera la cruz. ¿Saben por qué? Porque él sabía lo que había en la copa. Él sabía los tormentos y los juicios que venían en la copa. ¿Sabe una cosa? Hablar de esto no alcanza a expresar lo que en realidad pasó en esa cruz. Fracaso al poder comunicar los dolores que Cristo sintió. Pero cuando menos, nosotros debemos de darle gracias a Dios y decir, Señor, este es el sacrificio que tú has hecho de tu Hijo. Yo creo en Él. Creo en Él. Regresando a nuestro salmo. Versículo 9. Vemos ahora los resultados de la justicia de Dios. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Y cómo no voy a cantar? ¿Y cómo no le voy a alabar? ¿Cómo no voy a adorar a mi Dios después de que me ha librado de la ira de Él? Por eso me gusta decir esto. ¿Dios te salvó? Sí. Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Dios me salvó de la ira de Él, por Él, por medio de Cristo, y para Él, para la alabanza de su gloria. Por eso el salmista dice, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Siempre lo haré. Y como acabamos de ver en Apocalipsis 15:3, vamos a estar cantando y adorando a Dios precisamente, no solamente porque me libró de la ira de Dios, sino también por el hecho de haber derramado su ira sobre los injustos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Dios es un Dios de venganza. Y la venganza, la ira de Dios despliega la gloria de Él. La ira de Él despliega la justicia de Dios. La ira de Él despliega la santidad de Dios. Y su ira despliega quién es Dios. Dios es justo. Ahora quiero cerrar con esto. Versículo 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Mira, si tú eres una persona orgullosa, soberbia, que cree en tus propias capacidades, ve lo que dice aquí. Muy claramente, voy a quebrar tu orgullo y tu soberbia. Lo voy a hacer porque yo soy Dios justo. Pero, aquí viene el pero, el poder del justo será exaltado. El poder del soberbio lo voy a quebrantar, pero el poder del justo lo voy a exaltar. ¿Qué dice segunda de Pedro? Segunda de Pedro 3.
perdón, Primera de Pedro 5:6, perdón. Primera de Pedro 5:6. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es andar en humildad. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo Dios nos va a exaltar. ¿Sabe una cosa que he aprendido a lo largo de estos años de mi caminar con Dios? En el cielo se crece menguando. En el cielo se crece menguando. Que es lo que Juan el Bautista dice, o sea, es necesario que Él crezca y yo mengue. Y cuando fuera el tiempo, Dios va a exaltarnos. Yo te doy un consejo. Con esto quiero cerrar. ¿Cuál es mi deber ante todo esto que hemos explicado, ante todo esto que hemos visto? Una vida de humildad y de gratitud constante y sincera delante de Dios. Crecer en la fe, crecer y descansar en Cristo. Y para las personas que no conocen a Cristo, para aquellas personas que hoy están sin Cristo, te digo esto: huye de la ira venidera. Huye de la ira venidera. ¿Cómo se huye de la ira venidera? Viniendo a Cristo. Arrepiéntete, deja tu pecado y ven a Cristo. Créele a Cristo. No descanses hasta que Cristo sea tu sustituto. No descanses hasta que la sangre del Cordero limpie tu corazón. Esa es la forma de huir de la ira venidera. Porque la ira venidera no es, como dicen, los voy a asustar con el cuento del coco. No, la ira venidera es real. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te damos, Señor. Lo único que puedo decir es gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús, porque Él tomó la ira que me correspondía a mí, Señor. Él cargó sobre Él la ira que tenía que ser descargada sobre mí, Señor, pero tu Hijo Cristo la tomó. Gracias. Ayúdanos a vivir, Señor, en una vida de gratitud y de humildad, reconociendo que tú tienes el control, que tú tienes el gobierno de todo cuanto pasa en este mundo, Señor. Nada pasa por casualidad. Todo lo tienes tú, Señor, contemplado. Ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Te doy las gracias por eso, Señor, porque tú tienes y gobiernas todo. Nada hay fuera de ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, sintiéndonos deudores a ti, obedeciendo, Señor, para contribuir a tu obra. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es mi Señor y Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén.